Hola, hola, mi gente guapa y apasionada del corazón. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí en este rinconcito virtual donde compartimos chismes, noticias y mucho, mucho amor por nuestras estrellas favoritas. Hoy prepárense para algo que de verdad va a dejarlos con la boca abierta, porque venimos con una bomba, una auténtica explosión de información que hará temblar los cimientos de las redes sociales. Sí, como leyeron en el título, vamos a desentrañar los mensajes secretos, esos códigos ocultos que se han estado enviando nada más y nada menos que Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Listos para sumergirse en este mar de misterio y romance? Porque yo estoy que no me aguanto. Y antes de que sigamos les pido por favor, si son nuevos por aquí, que le den clic al botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras exclusivas. Esto es solo el comienzo de una aventura llena de intriga. Ahora sí, sin más preámbulos, abróchense los cinturones que despegamos. Vamos a sumergirnos en este universo de miradas cómplices, sonrisas que delatan y por supuesto, los famosos mensajes que se han estado mandando nuestros queridos Hande y Kerem. Ya sabemos que su relación, tanto en la ficción como, bueno, digamos que en la vida real, ha sido todo un vaivén de emociones, especulaciones y teorías dignas de las mejores series de detectives. Y es que estos dos, con su química arrolladora, nos han hecho creer en el amor a primera vista, en los gestos que valen más que 1000 palabras y en esos pequeños detalles que, aunque parezcan insignificantes, lo dicen absolutamente todo. ¿Pero qué hay de esos mensajes secretos? ¿De qué estamos hablando? Bueno, prepárense porque esto va más allá de los likes y los comentarios en Instagram. Estamos hablando de indicios, de pistas dejadas a propósito o quizás sin querer, que nos llevan a pensar que entre ellos hay mucho más de lo que vemos a simple vista. La lupa la vamos a poner en cada movimiento, en cada palabra, en cada respiro que parezca fuera de lo común. Porque cuando hablamos de Hande y Kerem, sabemos que nada es dejado al azar. Cada detalle cuenta, cada acción tiene un propósito, y nosotros estamos aquí, con nuestro espíritu de investigadores incansables, para descifrarlos todos. Empecemos por esas famosas fotos, el pan de cada día para los detectives de redes sociales. ¿Recuerdan esa publicación de Hande en la playa? La que llevaba un sombrero que parecía salido de una película romántica, un sombrero con una ala ancha y un estilo que evocaba los años dorados de Hollywood, un accesorio que no pasó desapercibido para nuestros ojos entrenados. ¿Y recuerdan quién había publicado una foto similar, con un sombrero casi idéntico, un par de días antes? Exacto, Kerem. Pero aquí no acaba la historia, mis detectives. No solo era el sombrero, era el ángulo de la foto, la luz que los bañaba, incluso la textura de la arena bajo sus pies, todo parecía formar parte de un mismo escenario, como si ambos estuvieran compartiendo un mismo momento, pero en diferentes encuadres. Puede que sea una simple coincidencia, pero vamos, con estos dos nada es simple coincidencia. Esto es un clásico de los mensajes subliminales, un juego de señales que los fans, con nuestros ojos de lince, no hemos pasado por alto. No se trata solo de un accesorio, es una pieza más del rompecabezas que estamos armando, una prueba de que su conexión va más allá de lo que nos muestran. Y luego está esa otra foto, la de Hande con un libro en la mano, un libro que luego vimos en las historias de Kerem. ¿Es una coincidencia que ambos compartan gustos literarios tan específicos, o será que se están intercambiando lecturas y compartiendo pasiones en secreto? La respuesta, mis amigos, la encontraremos en la siguiente pista. Y luego están las historias de Instagram, esas efímeras ventanas a su día a día que a veces, sin darnos cuenta, nos regalan momentos que parecen sacados de un guión. ¿Han notado que a veces usan los mismos fondos, los mismos colores, incluso los mismos filtros? No son solo coincidencias de estilo, son como un guiño mutuo, una forma de decir, estoy aquí, estoy pensando en ti. ¿Será una simple coincidencia que ambos tengan una fascinación por los atardeceres rojizos y las luces cálidas? No lo creo. Es como si estuvieran creando un lenguaje visual propio, un código secreto que solo ellos dos entienden a la perfección. Y no solo son los atardeceres, son los amaneceres, las calles de la ciudad, los rincones de sus casas, todo parece encajar en una misma paleta de colores, una estética compartida que nos dice que de alguna manera, están sincronizados en su día a día. Es como si estuvieran pintando el mismo cuadro, pero desde diferentes perspectivas, y nosotros, los espectadores atentos, tenemos la suerte de contemplar la obra completa. Y los objetos, los pequeños objetos que aparecen en sus historias, esos vasos de café de la misma marca, esas plantas que adornan sus espacios, todo par.
Is conectado como si sus vidas se estuvieran entrelazando sin que ellos siquiera lo digan explícitamente. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de los comentarios, esas pequeñas bombas de amor, amistad o algo más, que se dejan en las publicaciones del otro. No son los típicos "qué guapa, qué bien te ves". No, no, no. Aquí estamos hablando de frases que parecen salidas de una novela romántica, de guiños que solo los más perspicaces podemos detectar. ¿Recuerdan ese comentario de Kerem en una foto de Ande donde mencionaba un lugar especial y un momento mágico? Uf. A mí me dio un vuelco el corazón. Y no fui la única, créanme. Las redes sociales ardieron en llamas con la posibilidad de que se estuvieran refiriendo a un lugar y un momento que solo ellos dos compartieron. No era un simple comentario, era una confesión velada, una declaración de amor en clave que solo ellos y nosotros, los detectives de su corazón, pudimos entender. Y luego está ese comentario de Ande a Kerem, donde le dice "tu luz brilla más fuerte que nunca". ¿Acaso es una simple adulación, o será que está describiendo lo que siente cuando lo ve, cuando está cerca de él? La respuesta, como siempre, está en los detalles, en las intenciones que se esconden tras las palabras. Y luego están esas respuestas a las historias, esas reacciones que no son solo un me gusta o un genial, sino que son mensajes personalizados, con emojis y frases que parecen salidas de una conversación privada. Son pequeñas notas de amor que se cuelan en el feed de Instagram, una prueba más de que lo suyo es algo más que una simple amistad. Y luego están los emojis, esos pequeños iconos que en su justa medida, pueden decir mucho más que 1000 palabras. ¿Han notado que hay algunos que se repiten constantemente en sus comentarios? El corazón, la estrella, el sol. Son símbolos que, aunque parezcan comunes, adquieren un significado especial cuando son usados por Ande y Kerem. Es como si estuvieran jugando a un juego de adivinanzas, una especie de código Morse del amor que nos tienen a todos intrigados. Pero no son solo esos emojis, son los que usan en cada momento, la forma en que los combinan, el contexto en que los insertan. Una simple carita sonriente puede significar mucho cuando viene acompañada de un corazón, un sol y una estrella, una constelación de emociones que nos revelan un universo de sentimientos. Es como si estuvieran creando su propia jerga digital, un idioma que solo ellos dos dominan a la perfección, y nosotros, los observadores curiosos, estamos aprendiendo a descifrar poco a poco. Pero no nos quedemos solo en lo virtual, porque esta historia se extiende mucho más allá de las pantallas de nuestros celulares. ¿Recuerdan esa entrevista donde, entre risas, Ande mencionó que tenía una conexión especial con cierta persona? ¿Y recuerdan que Kerem, en otra entrevista, habló sobre la importancia de encontrar a alguien que te entienda con solo una mirada? Vamos, es como si estuvieran hablando el uno del otro, aunque sin decirlo explícitamente. Es como si estuvieran jugando al despiste, pero dejando pequeñas migas de pan para que nosotros, los detectives del amor, podamos seguir su rastro. Y luego está esa entrevista donde Ande habla de su compañero ideal, y describe a una persona muy parecida a Kerem, con sentido del humor, aventurero y apasionado. ¿Acaso es una coincidencia, o será que está describiendo a su alma gemela? Y no podemos olvidarnos de esa entrevista donde Kerem habla de la belleza de Ande, de su talento y de su gran corazón, con una mirada que delata la admiración que siente por ella. Son pequeñas pinceladas de amor que se cuelan en sus conversaciones, pistas que nos revelan que lo suyo es algo más que una simple amistad. Y no podemos olvidarnos de los gestos, esos pequeños detalles que a veces no notamos, pero que nos revelan mucho sobre la verdadera naturaleza de su relación. Esas miradas de complicidad, esos roces accidentales, esas sonrisas que se escapan cuando están juntos. Todo esto, mis queridos amigos, son pruebas irrefutables de que entre ellos hay una química que va más allá de la simple amistad. La forma en que se miran, como si fueran los únicos en la habitación, la forma en que se ríen juntos, como si compartieran un chiste privado, los pequeños roces que se dan al pasar, como si sus cuerpos se atrajeran magnéticamente. Son señales que no podemos ignorar, pistas que nos revelan la verdad que se esconde tras su aparente amistad. Y luego está ese abrazo que se dieron en un evento público, un abrazo que duró más de lo normal, un abrazo que pareció ser un refugio mutuo. Es un gesto que dice más que 1000 palabras, una prueba de que su relación es algo más que un simple compañerismo. Ahora bien, vamos a hablar de los lugares que frecuentan. ¿Han notado que a veces en días distintos, pero con una proximidad sospechosa, ambos visitan los mismos sitios?
Ya sea un restaurante, un café o incluso un parque pare. Sé que hay ciertos lugares que tienen un significado especial para ellos. ¿Será que se encuentran en secreto? ¿Será que tienen sus propios rincones escondidos donde pueden ser ellos mismos, lejos de las miradas curiosas? Es algo que hasta ahora es un misterio, pero que nos hace soñar con la posibilidad de que su historia de amor esté escribiéndose en secreto, lejos del ojo público. Y no son solo los restaurantes o los cafés, son los viajes a la playa, las escapadas a la montaña, las visitas a museos o galerías de arte. Todo parece indicar que comparten los mismos gustos, que disfrutan de los mismos lugares, como si sus almas estuvieran sincronizadas en sus aventuras. Y luego están esas fotos que se toman en los mismos lugares, pero desde diferentes ángulos, como si se estuvieran tomando fotografías el uno al otro, como si sus recuerdos fueran un reflejo de la vida que comparten. Es una historia que se está construyendo en cada rincón del mundo, una aventura que nos tiene a todos enganchados. Y no podemos olvidarnos de sus amistades en común, esas personas que los conocen bien y que en ocasiones, nos han regalado pequeñas pistas sobre su relación. Sus amigos y compañeros de trabajo son una fuente inagotable de información, aunque muchas veces sus comentarios son ambiguos y nos dejan con más preguntas que respuestas. Pero como buenos detectives, no nos rendimos y seguimos investigando, buscando esas pequeñas señales que nos revelen la verdad. Sus amigos a veces suben fotos de grupos donde ambos aparecen juntos, con miradas cómplices y sonrisas que delatan la química que hay entre ellos. Y a veces comentan en sus publicaciones con frases que parecen ser un guiño a su relación, como si estuvieran animándolos a que dejen de esconder lo que sienten. Y los compañeros de trabajo a veces hablan de la gran conexión que hay entre ellos, de la forma en que se entienden con una sola mirada, de la gran admiración que se tienen. Son pequeñas piezas que se van sumando a nuestro rompecabezas, pistas que nos confirman que lo suyo es algo más que una simple amistad. Pero la cosa no termina ahí porque los mensajes secretos de Andy y Kerem también se extienden al ámbito profesional. ¿Recuerdan esas entrevistas donde, al hablar de sus proyectos, se han dedicado miradas cómplices, han compartido bromas privadas y han tenido gestos que denotan una gran admiración mutua? Es como si mientras trabajan juntos, su relación también se fortaleciera, como si cada proyecto fuera una nueva oportunidad para reafirmar sus sentimientos. Es la forma en que se complementan en pantalla, la manera en que se apoyan en cada escena, la química que transmiten en cada mirada. Todo indica que su relación no solo se limita a lo personal, sino que también se extiende a lo profesional, una prueba de que su conexión es algo profundo y duradero. Y luego están esas bromas privadas que comparten en el set de grabación, esos momentos de risas y complicidad que demuestran que disfrutan de trabajar juntos, que se sienten cómodos en la compañía del otro. Son pequeños momentos que nos revelan que su relación es algo especial, algo que va más allá de lo profesional. Y no podemos olvidarnos de los viajes. ¿Recuerdan esa vez que ambos coincidieron en el mismo país, en la misma ciudad, casi al mismo tiempo? ¿Y las fotos que publicaron con paisajes y lugares similares? Podría ser una simple casualidad, pero seamos sinceros, las casualidades no existen cuando se trata de Andy y Kerem. Todo parece indicar que están viviendo una historia de amor que se extiende por todo el mundo, una aventura romántica que nos tiene a todos enganchados. Los viajes que hacen juntos, o al mismo lugar en diferentes fechas, siempre parecen tener un propósito, una excusa para escapar juntos del ojo público, para explorar el mundo y construir recuerdos compartidos. Y las fotos que suben a sus redes sociales, esos paisajes idílicos, esos lugares mágicos, parecen ser un reflejo de los sentimientos que están viviendo, como si el mundo fuera un escenario para su romance. Es una historia que se escribe en cada rincón del planeta, una aventura que nos hace soñar con la posibilidad de que el amor no conoce fronteras. Y por supuesto, no podemos dejar de lado el tema de las canciones. ¿Recuerdan que en varias ocasiones, tanto Andy como Kerem, han compartido en sus redes sociales canciones de amor con letras que parecen describir perfectamente su situación? Y que a veces las comparten con una dedicatoria que, aunque no sea explícita, parece ser para el otro? Es como si la música fuera el hilo conductor de su historia, como si cada canción fuera un capítulo más de su romance secreto. Las canciones que eligen, las letras que comparten, los ritmos que los inspiran, todo parece ser una forma de comunicar sus sentimientos, de expresar su amor en clave musical. Las canciones que hablan de amor, de pasión, de complicidad, de encuentros casuales, todo parece ser un mensaje cifrado que solo ellos dos entienden a la perfección.
Y luego las dedicatorias que se hacen con esas canciones, esas pequeñas frases que acompañan las melodías, que parecen ser un guiño a su relación, un mensaje de amor que se cuela en las redes sociales. Es una historia de amor que se cuenta con notas musicales, una melodía que nos hace vibrar el corazón. Y no se olviden de las entrevistas que han dado por separado, donde, entre líneas, se han lanzado mensajes sutiles, indirectas llenas de cariño y admiración, que solo los que estamos atentos hemos podido percibir. Es como si estuvieran jugando al escondite, revelando sus sentimientos poco a poco con cautela, pero con una seguridad que nos dice que lo que sienten es algo real y profundo. Las respuestas que dan a las preguntas sobre el amor, sobre sus compañeros de trabajo, sobre sus planes para el futuro, todas parecen apuntar en la misma dirección, como si estuvieran construyendo una historia en la que ambos tienen un papel protagónico. Y sus sonrisas, sus miradas, sus gestos, todo parece ser un indicio de que lo suyo va más allá de una simple amistad, que están viviendo un romance que se va construyendo día a día, entrevista tras entrevista. Son pequeños fragmentos de su historia que vamos uniendo, pistas que nos confirman que lo que sentimos es real, que el amor entre Hande y Kerem es algo más que una simple fantasía. La relación de Hande y Kerem es como un laberinto de señales, indicios y mensajes ocultos que nos invitan a sumergirnos en un mundo de romance y misterio. Es un juego que nos tiene a todos entretenidos, una aventura que nos hace soñar con la posibilidad de que su amor, tal y como lo vivimos en la ficción, también se haga realidad en la vida real. Y es que estos dos, con su química, su talento y su encanto, nos han conquistado el corazón, haciéndonos creer en la magia del amor a primera vista y en la fuerza de los lazos que van más allá de las palabras. Es una historia que se escribe poco a poco a través de pequeños detalles, de gestos sutiles y de mensajes secretos que solo ellos dos conocen a la perfección. Y nosotros, sus fans, somos los espectadores privilegiados de este romance que nos tiene a todos con el corazón latiendo a 1000 por hora. Somos detectives, somos confidentes, somos testigos de una historia de amor que nos hace soñar, que nos emociona, que nos inspira. Somos parte de esta aventura, y no nos vamos a rendir hasta que la verdad salga a la luz. Y mientras tanto seguiremos analizando cada gesto, cada palabra, cada señal que nos regalen, porque sabemos que su amor es real, que su conexión es profunda, y que su historia está escribiéndose en cada momento, en cada rincón del mundo. En fin, después de este viaje por el laberinto de mensajes secretos de Hande y Kerem, podemos concluir que, aunque no tengamos una confirmación oficial, las pruebas son más que evidentes. Estos dos están viviendo una historia que va más allá de las pantallas, un romance que se cuece a fuego lento entre miradas cómplices, gestos cariñosos y mensajes que solo ellos dos entienden. Es una relación que nos ha hecho soñar, que nos ha mantenido al borde de nuestros asientos y que nos sigue intrigando cada día. Es una historia que se escribe con cada like, con cada comentario, con cada foto, con cada canción, con cada entrevista, con cada viaje. Es una aventura que compartimos con ustedes, mis queridos fans, y que nos une en nuestra pasión por el amor. Es una esperanza que nos mantiene despiertos, soñando con la posibilidad de que algún día, Hande y Kerem nos confirmen que su romance es real, que su historia de amor no solo es un cuento de hadas, sino una realidad que se está construyendo día a día. Y ahora me dirijo a ustedes, mi gente hermosa, para agradecerles de todo corazón por acompañarme en esta aventura. Su apoyo, sus comentarios y su pasión por nuestras estrellas favoritas son mi mayor motivación. Y por supuesto quiero saber qué opinan ustedes de todo esto. ¿Han detectado algún otro mensaje secreto? ¿Qué teorías tienen sobre la relación de Hande y Kerem? Los leo con muchísima emoción. No se olviden de dejar sus comentarios y de compartir este vídeo con todos sus amigos fans de esta pareja que nos roba el corazón. Y por último, pero no menos importante, si les ha gustado esta investigación y quieren seguir siendo parte de esta comunidad, no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con todos sus contactos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo, mis amores. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor es un misterio, pero con nuestra pasión y nuestra dedicación, lograremos resolverlo. Hasta pronto, mis detectives del amor.